Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, continúa el debate social en Cuba tras el alza de las tarifas de navegación por datos móviles por parte de Texas, la empresa de telecomunicaciones de Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo hace algunos días por su cuenta en X que el gobierno revolucionario trabaja por dar bienestar al pueblo en medio del más criminal bloqueo y explicó que se buscan soluciones alternativas para los sectores más vulnerables. Y este lunes ya tuvo lugar un programa en la televisión cubana, la mesa redonda, donde la presidenta de la empresa de telecomunicaciones de Cuba de Texas anunció que a partir de los intercambios con diferentes sectores se determinaron variaciones en algunas de las medidas adoptadas, como comprar un segundo plan de datos, además del establecido para los estudiantes universitarios, también el acceso gratuito a sitios educativos y de información a través de la red móvil, beneficiando las actividades de salud pública y también de la ciencia. Esto entre otras muchas medidas. Este martes hubo otra mesa redonda para informar sobre cómo se aplican las nuevas medidas entonces en el sector de la educación. El viceprimer ministro Eduardo Martínez explicó cómo ha sido una prioridad para la dirección del país el desarrollo de las telecomunicaciones y bueno, así decía. Ha sido una prioridad de la máxima dirección del país impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones. Y voy a mencionar algunos datos que, insisto, algunos se han brindado aquí en la mesa redonda. Por ejemplo, en el 2018 en Cuba existían 5.3 millones de líneas de teléfonos móviles y en el 2025 ya tenemos 8 millones de servicios móviles en el país. En el 2017 no se contaba con servicio de Internet. O sea, el servicio de Internet tenía muchas limitaciones, recordemos el 2017, y no se tenía servicio de Internet en los móviles. Ya en el 2018 se empiezan a dar los primeros pasos y en ese año, bueno, se logró ya tener 1.6 millones de teléfonos móviles con servicio con datos móviles. Y en el 2025 hemos llegado a tener 7.5 millones, que son los datos que ha brindado la presidenta de Texas. También el viceprimer ministro se refirió a la situación en que se encuentra Texas hoy por falta de financiamiento. Dijo que la medida de subir las tarifas incluso se había estado posponiendo, pero que hay una situación verdaderamente crítica. Veamos cómo lo explicaba. Yo puedo decir que esta medida se ha analizado, se ha discutido en múltiples ocasiones, y esta medida se ha estado posponiendo. Y se ha estado posponiendo y pensando en buscar alternativas. O sea, buscar alternativas para realmente no tener que llegar a aplicar esta medida de la cual estamos hablando hoy. No ha sido posible porque depende de financiamiento. Todos conocemos la situación que tenemos, económica que tenemos en nuestro país, producto del recrudecimiento del bloqueo, todos los efectos de la pandemia. Y tenemos una situación que no es solo en las telecomunicaciones, la situación que tenemos en el sistema electroenergético, una situación que tenemos nuestro pueblo sabe por falta de financiamiento, que detrás de esto está. O sea, yo le decía a algunos jóvenes con los que estuve intercambiando el fin de semana, ¿por qué, por ejemplo, los europeos no pueden venir a Cuba y no tener el problema que después no pueden entrar a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo ahí incidiendo en afectarnos los ingresos, nos afectan los ingresos del turismo. Lo cierto es que continúa el debate en la calle y en las redes. Un cibernauta que en las redes se llama El Necio hacía referencia en su cuenta en X recientemente a que perfiles anónimos están alentando a estudiantes a que atenten contra la propia institución que lo forma. Ha habido fake news para que haya sentadas en la universidad protestando también por la medida. Nosotros salimos a la calle, conversamos con algunas personas y estuvimos también por la Universidad de La Habana, también conversando con sus estudiantes, y esto nos encontramos. En las últimas horas en Cuba no se habla de otra cosa. El tema está en las calles y en las redes. Es noticia que la empresa cubana de telecomunicaciones ETEXA aumenta las tarifas para el acceso a Internet a precios, para muchos, alejados de la realidad de sus salarios. La medida genera insatisfacción y es calificada de impopular. Muchos coinciden en que la decisión no fue suficientemente explicada, que la comunicación falló. No se le informó al pueblo con antelación, mira, vamos a tomar esta medida producto de que hay problemas con la empresa, necesitamos crear inversiones para nuevas infraestructuras.
conversar abiertamente. Pero nunca se hizo y al final el estado de opinión para mí fue malo. A mí yo me siento decepcionado porque me afecta a mí como afecta a todo el mundo. Considero que aparte de que la medida es impopular por su contenido, fue muy mal comunicado. Es verdad que nos afecta para nuestras investigaciones, para nuestros trabajos de clase, nuestros trabajos de curso, pero bueno, hay que entender la necesidad que tuvo el país de tomar la medida porque no se tomó por gusto, no se tomó arbitrariamente, sino que se hizo por una necesidad de divisas. El ciberespacio está que arde y las redes estallan. Advierten el costo político de la medida. Otros argumentan que el Internet en la isla está al borde del colapso y que la próxima noticia pudiera no ser una tarifa nueva, sino una caída nacional del servicio. Las autoridades insisten en que hay una emergencia real, el bloqueo es brutal y la situación extremadamente crítica por la falta de divisas. Enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas que no podemos comprar en el exterior. Las cosas que nos sirven, que necesitamos para poder continuar, ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente. Llueven los memes y los fake news. Emerge la mala fe y el oportunismo. Algunos intentan hacer avanzar su agenda antigubernamental y contrarrevolucionaria con el pretexto de las nuevas tarifas de Internet. Sin embargo, la Federación Estudiantil Universitaria fija posiciones contra quienes pretenden socavar la estabilidad del país. Directivos de TEXA, el partido y el gobierno sostienen diálogos aportadores con los estudiantes para buscar soluciones. Yo hablaba de lo irresponsable que es en la situación compleja que estamos viviendo ahora mismo, incitar a la violencia, incitar al desorden, a la desobediencia, al caos, porque en primer lugar, en Cuba, perfectible, mejorable, tenemos una institucionalidad creada que no es, yo he publicado hace poco, no es resultado en su primera esencia ni de la voluntad de un gobierno, aunque sí es la voluntad del gobierno, sino es resultado de la tradición de participación popular que tienen ya más de 60 años de revolución. Aquí todo se ha construido con el pueblo. Y evidentemente esa tradición de participación popular brinda los espacios para poder dialogar, para poder conversar. Han habido llamadas a hacer marchas, a venir a ser sentadas en la escalinata de la Universidad de La Habana, llamadas que no han venido para nada desde la Federación Estudiantil Universitaria. Para el profesor Ernesto Teuma, el incremento de las tarifas, que para muchos es desproporcionado, ha resultado un conflicto que no tiene necesariamente que verse como negativo. Pues se trata de un ajuste en medio de la crisis de los consumos, las responsabilidades de las empresas públicas, un conflicto en el cual los estudiantes y sus organizaciones han tenido un papel protagónico que vería desde la perspectiva cívica, sobre todo en el sentido de el acceso y la garantía al acceso de determinados derechos, pero que sin embargo ha sido instrumentalizado con mucha velocidad por agendas que buscan convertir estos conflictos en antagonismos irreconciliables. A través de su cuenta en X, el presidente Miguel Díaz-Canel insiste en que el gobierno revolucionario trabaja por dar bienestar al pueblo en medio del más criminal cerco y explica que se buscan opciones para los sectores más vulnerables. Muchos dicen que lo que se juega aquí no es un paquete de datos, es la credibilidad de un proyecto que todavía la gran mayoría está dispuesto a defender. Ya vieron, esto fue lo que nos encontramos en la calle y también en la Universidad de La Habana. En las redes algunos están alertando sobre los intentos de establecer matrices desde fuera del país para generar desestabilización. Sin embargo, la Federación de Estudiantes Universitarios hizo una declaración oficial donde dice que seguirá impulsando el diálogo para encontrar soluciones viables a la situación actual, y dice que rechazan toda maniobra mediática y los intentos de alterar la normalidad universitaria, y también aclara que la FEU es y seguirá siendo una y que es y seguirá siendo revolucionaria.